A ver, para empezar, quiero que nos situemos en un escenario muy particular. Tenemos a un psiquiatra, pero no uno cualquiera, ¿eh? Estamos hablando de un jefe de departamento, un hombre de ciencia, riguroso, escéptico. Para él, si algo no se puede probar en un laboratorio, pues simplemente no existe. Ese era el doctor Brian Weiss. Y frente a él, una paciente, Catherine. Llevaba 18 meses en terapia y nada. Cero avances. Estaba paralizada por fobias, por ataques de pánico que le estaban destrozando la vida. Y ese es justo el punto que un terapeuta, más teme. Cuando llegas a un callejón sin salida, has usado todas las herramientas del manual y simplemente no funciona. Y los miedos de Catherine no eran algo vago, eran súper específicos. Pánico al agua, a ahogarse, a la oscuridad, a los aviones, y por debajo de todo, el miedo a morir. La terapia tradicional, pues, no estaba llegando ni a la raíz del problema. Así que hoy vamos a analizar esta historia. Una que empieza como un fracaso clínico y se transforma en algo completamente distinto. Es la historia de cómo un tratamiento casi desesperado no solo curó a la paciente, sino que demolió la visión del mundo de su doctor. Lo obligó a preguntarse por la vida, la muerte, la conciencia misma. La gran pregunta es, ¿qué fue lo que pasó en esa consulta que lo cambió absolutamente todo? Después de año y medio, la frustración de Weiss tenía que ser enorme. Estaba contra la pared, de verdad. Habían repasado todo, su infancia, sus traumas, sus relaciones, el análisis de sueños, lo típico. Pero la ansiedad, las pesadillas, las fobias, todo seguía ahí intacto, con la misma fuerza que el primer día. Cero avance. Y es justo ese estancamiento lo que lo empuja a usar una herramienta que tenía medio olvidada, la hipnosis. Para él, en ese momento, era útil para, para desenterrar quizás algún recuerdo reprimido, un trauma infantil. Y al principio parece que funciona, ¿eh? Bajo hipnosis, Catherine recuerda algo terrible. Un abuso de su padre cuando tenía 3 años. Parecía que esa era la pieza clave, el origen de todo. Pero, y esto es lo desconcertante, a pesar de sacar a la luz ese trauma, que era real, sus síntomas no se movieron. Nada. O sea que el gran trauma de su infancia no era la causa real de sus fobias. Weiss estaba de nuevo en el punto de partida. Y es ahí, casi por desesperación, que le da una instrucción muy simple. Un tiro al aire. Le dice, vuelve a la época en que se iniciaron tus síntomas. La respuesta que recibe, no venía de ningún mapa conocido. Exacto. Ella no vuelve a su niñez. Empieza a describir escalones de mármol, un edificio sin puertas, un mercado polvoriento. Se ve a sí misma. Dice que lleva un saco de tela tosca, sandalias, el pelo trenzado. Weiss le pregunta el año, y ella responde con total naturalidad, 1863 a.C., y que su nombre es Aronda. Un momento. A ver, seamos un poco escépticos aquí. Un psiquiatra como Weiss no pensó inmediatamente que eso era una fantasía, una metáfora, súper elaborada de su mente para decir que se sentía ahogada en problemas. Absolutamente. De hecho, esa fue su primera hipótesis, y se aferró a ella mucho tiempo. Para él esto era o fantasía o criptomuesia. ¿Cripto qué? Criptomnesia. Es cuando recuerdas algo que leíste o viste en una película, pero tu mente lo procesa como si fuera un recuerdo tuyo. Pero lo que empezó a romper esa idea fue la cantidad de detalles que daba, y sobre todo, la conexión directa y curativa con sus síntomas. ¿A qué te refieres con conexión curativa? Es que en esa vida, como Aronda, ella revive el final, una inundación terrible, un tsunami que arrasa con su aldea. Describe la sensación del agua salada en los pulmones, el pánico, y muere ahogada abrazando a su hija, una niña llamada Cleastra. Al revivir esa escena, con todo el terror, su fobia al agua y a la asfixia que la atormentaba, empezó a bajar, y a bajar drásticamente después de esa sesión. Una fantasía no suele tener ese poder terapéutico tan directo. Y ahí la cosa se complica todavía más, ¿verdad? Porque no era solo la fobia. No, para nada. Mientras ella está relatando la muerte de su hija, de Cleastra, todavía en trance, se pone a llorar y dice, «Es Rachel. Es mi sobrina Rachel». En su vida actual, ella tenía un vínculo súper protector, casi inexplicable, con su sobrina. Y de repente esa conexión tenía una historia, un origen de hace casi 4000 años. Esa fue la primera pieza de un rompecabezas muchísimo más grande.
Esa primera regresión entonces fue como abrir una compuerta. A partir de ese momento las sesiones se convirtieron en un viaje por la historia, ¿no? Accediendo a una vida tras otra. Sí, y cada vida parecía explicar un síntoma. Era increíble. Por ejemplo, en otra sesión, de repente es Johan, un hombre en los Países Bajos, por allá en 1473, en plena batalla. Muere cuando un soldado enemigo le corta la garganta por la espalda y justo antes de morir ve la cara de su asesino. Y lo reconoce. Súper tormentosa, muy conflictiva. Otra vez, una emoción del presente, que parecía irracional, de repente encontraba una posible raíz, en un acto de violencia de hace siglos. Y esto también explica su claustrofobia, su miedo a la oscuridad. Correcto. Revive otra vida, esta vez, prehistórica. Es una mujer con una enfermedad como la lepra. Su tribu la abandona en una cueva y sellan la entrada. Ella muere ahí, sola en la más absoluta oscuridad. Y al revivir esa experiencia de abandono, de encierro, su claustrofobia y su pánico a la oscuridad también empezaron a desaparecer. Lo que se empieza a divorar aquí, según el texto, es esta idea de que las almas viajan juntas, que reencarnan en grupos para saldar deudas, el famoso karma. Las personas con las que tenemos relaciones más intensas, para bien o para mal, podrían ser compañeros de viaje de muchas vidas. Esa es la teoría que se va construyendo, ¿sí? Pero para la mente de Weiss, esto todavía podía ser una construcción mental fascinante. Una metáfora al final. Necesitaba algo más. Algo que no pudiera explicar la psicología tradicional. Y ese algo más, bueno, llegó de una forma que ni en sus sueños más locos se habría imaginado. Claro, porque después de cada muerte en estas regresiones, Catherine describía algo más, ¿no? Un espacio entre vidas. Exacto. Describía cómo flotaba sobre su cuerpo, cómo era atraída hacia una luz brillante, cálida. Sentía una paz, un amor, que no podía describir con palabras. Según lo que se relata, este no es un lugar vacío. Es un espacio de aprendizaje, donde el alma procesa la vida que terminó y se prepara para la siguiente. Y es desde ese plano que ocurrió lo más increíble de todo. Los maestros. Sí. En ese estado, la voz de Catherine cambiaba. Se volvía más profunda, con más autoridad. Y a través de ella hablaban unas entidades que se identificaban así como los maestros. Al principio daban lecciones filosóficas sobre la inmortalidad, el propósito de la vida. A Weiss le parecía interesante, pero no probaba nada. Pero, entonces, le hablaron directamente a él. Y la información que le dieron no era nada genérica. Era escalofriantemente precisa. Le hablan de su padre, ¿cierto? ¿Qué fue lo que le dijeron? Le dijeron que su padre, a quien llamaron por su nombre hebreo, Abrom, algo que Catherine no tenía cómo saber, estaba con ellos, y que lamentaba la muerte de su nieto, el primer hijo de Weiss. Y luego describen la muerte de ese bebé, Adam, que murió a los 23 días de nacer, por una malformación cardíaca rarísima, 1 en 10 millones. Y añaden un detalle clínico brutal. Su corazón estaba al revés, como el de un pollo. Esa es una descripción que un cirujano le había dicho a Weiss, y que lo había perseguido por años. ¡Wow! Hay que hacer una pausa aquí. Es que es imposible no sentir el peso de esa revelación. Una cosa es dudar de una vida en el antiguo Egipto, y otra muy distinta es que tu paciente, en trance, te hable del dolor más secreto de tu vida, con detalles clínicos que solo tú y un par de médicos conocen. Para Weiss, en ese instante, la barrera entre lo profesional y lo personal se hizo polvo. Y ese es el punto de quiebre. Lo que finalmente convence a un científico no es un milagro, no es una lección de filosofía. Es data, información, fría, dura y verificable que solo él podía confirmar. Los maestros no le hablaron en el lenguaje de la fe, le hablaron con evidencia personal, irrefutable. También le dijeron que la muerte del niño fue un sacrificio para pagar deudas kármicas de los padres, y que esa tragedia fue lo que lo empujó de vuelta a la psiquiatría, una carrera que él, en esa época, pensaba abandonar. Otro dato que solo él sabía. Eso lo cambió todo. Entonces, ¿cómo cambia eso a un psiquiatra? ¿Empieza a usar la regresión con todos sus pacientes al día siguiente o qué? No tan drástico. El cambio fue más profundo, personal. Su escepticismo se vino abajo.
y fue reemplazado por una curiosidad inmensa. Empezó a leer sobre reencarnación, parapsicología, todo lo que antes consideraba charlatanería. Pero el cambio fundamental, según él, es que perdió por completo el miedo a la muerte. Y eso, dice, lo convirtió en una persona más serena y en un terapeuta muchísimo más compasivo. ¿Y Catherine? Porque al final todo esto empezó para ayudarla a ella. La transformación de Catherine fue espectacular, total. En cuestión de meses, todas sus fobias, la ansiedad crónica, los ataques de pánico, desaparecieron, se esfumaron por completo. Se convirtió en una persona que irradiaba paz, seguridad, y como efecto secundario, desarrolló habilidades psíquicas notables. Cuentan la anécdota de que, para demostrarle a su padre que era real, lo llevó al hipódromo y predijo el caballo ganador en varias carreras seguidas. Y a través de las sesiones, los mensajes de los maestros se convirtieron como en un nuevo mapa para ambos, ¿no? Ideas como que la vida es infinita, que el cuerpo es solo un vehículo, y que venimos a aprender sobre caridad, fe y sobre todo amor. Sí, la sanación parecía completa, pero quedaba un último cabo suelto, un miedo chiquito, residual, que curiosamente iba a conectar todo lo paranormal de vuelta con la psicología más terrenal. A pesar de todo, Catherine todavía tenía un miedo muy específico a ahogarse al tragar pastillas. No tenía sentido. Y Weiss, usando la misma técnica, la guía para encontrar el origen de ese último miedo. Y el recuerdo que sale no es de una vida pasada. No, es de su vida actual. Meses antes de la terapia, Catherine tuvo una operación de cuerdas vocales. Estaba bajo anestesia general. Su mente consciente, apagada. Pero su subconsciente estaba grabando todo. Y grabó a los cirujanos hablando, preocupados, sobre el riesgo de que se asfixiara cuando le quitaran el tubo de respiración. Ese comentario, oído en un estado de vulnerabilidad total, fue lo que le plantó el trauma. Ese último hallazgo es fascinante, porque valida la técnica de una forma que nadie esperaba. Es que es crucial. Demuestra que el mismo método que sacó a la luz memorias de hace 3000 años, también pudo acceder a un recuerdo reprimido de su vida actual, grabado mientras su cuerpo estaba, digamos, inconsciente. Al traer ese recuerdo a la conciencia, el último de sus miedos se fue. Y eso nos deja una pregunta enorme sobre qué es la conciencia y qué registra nuestra mente, incluso cuando creemos estar dormidos. Así llegamos al final de este viaje. Lo que empezó como un caso clínico desesperado se convirtió en una exploración radical sobre la inmortalidad del alma, la estructura de la realidad. La experiencia de Catherine no solo la curó a ella, sino que redefinió por completo la vida y la carrera de su doctor. Lo forzó a aceptar que la conciencia humana es un territorio mucho más grande y misterioso de lo que la ciencia admite, y la reflexión final que proponen las fuentes es muy potente, ya sea que uno crea que son recuerdos literales de vidas pasadas o metáforas superpoderosas del subconsciente para sanar, el mecanismo de curación es el mismo. Lo importante aquí no es si la reencarnación es real o no. Es que la creencia en la continuidad de la vida puede ser una herramienta terapéutica increíblemente fuerte para desarmar nuestro miedo más básico, el miedo a no existir. Y cuando ese miedo fundamental se reduce, muchas otras ansiedades que dependen de él simplemente se caen. Lo que nos deja con un último pensamiento. Las fuentes sugieren que mucha de la ambición, la codicia, la ansiedad de nuestra sociedad nacen de ese miedo a que esta vida sea lo único que hay. Entonces, la pregunta para reflexionar es, si una persona integrara de verdad en lo más profundo la idea de que la vida no es un evento único y final, sino un ciclo continuo de aprendizaje, ¿qué cambiaría en sus decisiones, en sus prioridades y en sus relaciones de todos los días?